Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Emergencias y Urgencias. Mi nombre es Germán González. Hola y bienvenidos a esta edición del podcast de Emergencias y Urgencias. Mi nombre es Germán González. Los invito a que formen parte de esta comunidad y les agradezco a todas las personas que se suscriben amablemente al canal y compartan esta información. Y en el episodio de hoy hablaremos de las leyes en Argentina de muerte súbita, ley de reanimación cardiopulmonar en las escuelas y la actualización de la guía 2025 de la American Heart Association. La ley 27.159 de Argentina establece la prevención integral de la muerte súbita mediante la instalación de desfibriladores externos automáticos, la capacitación de reanimación cardiopulmonar del personal y la promoción de las instrucciones básicas en primeros auxilios en espacios públicos y privados de acceso público. En Argentina, la Ley Nacional 26.835 promueve la capacitación en reanimación cardiopulmonar básica en las escuelas. Prevenir la muerte súbita enseñando maniobras solos con las manos, desobstrucción de la vía aérea, maniobra de Heimlich y el uso de desfibriladores. Las guías de reanimaciones como la American Heart Association AHA 2025 destacan las maniobras hechas por personas legas y aumentan 2 a 3 veces las posibilidades de sobrevivir en un paro cardíaco. Por eso este episodio está dedicado a entender qué es una reanimación LEGO y por qué es el primer paso clave para cualquier cadena de supervivencia. Cuando se habla de cadena de supervivencia, hablo de una serie de pasos sencillos que debemos entender. El primer eslabón es llamar a emergencia, pedir ayuda. Y el segundo eslabón, iniciar maniobras de RCP. Tercer eslabón, usar un DEA si está a mano. Y cuarto y último eslabón, esperar la ambulancia para ser atendido y trasladar al hospital. Los reanimadores legos son personas que no pertenecen al área de la salud, pero que están capacitados aunque sea mínimamente para actuar ante una emergencia, especialmente en un paro cardíaco. Es decir, no son médicos, no son enfermeros, no son técnicos en emergencias, no son profesionales entrenados de manera profesional. En pocas palabras, el reanimador lego es igual a cualquier persona no profesional de la salud que pueda ayudar en una emergencia. Y en las guías internacionales como la AHA, la OMS, ILCORS, cuando se habla de neonatal, se refiere siempre a la misma etapa. El neonato es el bebé desde el nacimiento hasta los 28 años de vida. Y se considera lactante desde los 28 días de vida hasta el año cumplido. Y el niño se considera después del año cumplido. Si buscan, van a encontrar subdivisiones que no siempre aparecen en las guías de RCP, pero sí aparecen en las guías pediátricas. Y la pregunta que siempre nos hacemos es si se usa el boca a boca nariz en recién nacidos. Y la respuesta es sí. En reanimación neonatal, cuando no se disponen de equipo bolsa, válvula máscara o mascarillas tipo pocket, se permite y se recomienda ventilar cubriendo la boca y nariz al mismo tiempo con tu boca. Y esto no es igual que en adultos. Ahora bien, ¿por qué el boca a boca y nariz juntas? Porque en recién nacidos la nariz es muy pequeña pero esencial para la respiración. La boca sola no sella bien, su vía aérea es mucho más fácil sellar con tu boca. Por eso se usa el método llamado boca a boca nariz. Cubrís la boca y la nariz del bebé con toda tu boca y das ventilaciones suaves. La señal de que estás haciendo bien es que el tórax del bebé se eleva suavemente y no bruscamente. Si se eleva, la ventilación está entrando. Y en la nota del episodio van a encontrar el enlace al documento. Y siempre y cuando hablemos de documento o de guías, yo siempre los invito a que vayan al documento original, a la fuente y lean ese documento. Porque aquí sencillamente estoy cubriendo algunos aspectos, no necesariamente todos los aspectos que fueron actualizados o que fueron publicados. Uno de los cambios importantes en las guías del manejo de los pediátricos es que la técnica de compresión con la punta de 2 dedos, el índice y el medio, ya no se está recomendando. Sabemos que la técnica de 2 pulgares, con la mano que rodea el tórax, con los 2 pulgares, provee una mejor calidad de compresión.
Entonces, eso no es nada nuevo, pero en vista de esa información, pues lo que las guías actuales hacen es eliminar el uso de la técnica de la punta con 2 dedos y realmente promover que se utilice la técnica de 2 manos que rodean al tórax y los 2 pulgares. Quizás esa práctica se hacía solamente cuando teníamos 2 rescatadores. Cuando era una sola persona, pues hacíamos sencillamente las compresiones con las puntas de 2 dedos. Y otras de las recomendaciones de que si tenés que hacer compresiones torácicas y no podés utilizar las 2 manos, sencillamente utilice el talón de la mano sobre el esternón y descompresiones como sea, básicamente comprimiendo la pared torácica. En los niños, especialmente en los más pequeños, los huesos del pecho son más flexibles que los de un adulto. Por eso, al hacer RCP en un pediátrico, es mucho más difícil lastimar o fracturar esas estructuras. Y en la práctica se sabe que el tórax infantil es más elástico y tolera mejor las compresiones. Y esto aplica no solamente para las compresiones en pacientes en paro cardíaco, sino también aplica para las compresiones torácicas en paciente que se está ahogando. El infante, el bebé, cuando se están dando los golpes en la espalda, los giran para darles compresiones torácicas. En vez de utilizar la punta de los dedos, se utiliza la mano. Y siempre cuando se enseña, muchas veces no se aprecia la dificultad del peso. Uno enseña en un maniquí para dar clases, pero en el maniquí no tiene el mismo peso que un paciente. Yo le digo a la gente que agarre, por ejemplo, un muñeco y que le agregue 5 kilos de pesos e intente sostenerla con una mano y te vas a dar cuenta que quizás es difícil sostenerlos y darles compresiones mientras tanto. Y es más fácil inclinarse y colocarla, por ejemplo, sobre el muslo de la pierna suya para que tenga una superficie de apoyo. Y cuando vaya a dar compresiones, por ejemplo, pues tenga algo firme detrás. De lo contrario, realmente no vas a estar dando buenas compresiones. Entonces, eso sería uno de los cambios significativos. No utilizar la técnica de la punta de los 2 dedos, ya sea en RCP o para el manejo del atragantamiento. Y en el manejo del atragantamiento, los golpes en las espaldas y las compresiones torácicas pues siguen siendo las mismas como siempre, pero con el talón de la mano. ¿Y por qué no se hacen compresiones abdominales en menores de 1 año? Sencillamente porque sus órganos son mucho más blandos y pequeños. Hacer compresiones o hacer presión en una zona abdominal puede causar lesiones en el hígado, lesiones en el vaso, daños en otros órganos. Tenga presente la cadena de supervivencia y recuerde, las interrupciones en las RCP deben reducirse al mínimo y las pausas en las compresiones torácicas y la boca-nariz deben ser inferior a 10 segundos. Elevar la cabeza hacia atrás suministrando 2 ventilaciones y es razonable administrar un volumen corriente suficiente para producir una elevación visible del tórax. 30 compresiones, 2 ventilaciones si hay un reanimador. Los reanimadores deben comprimir el esternón con la base de una mano o utilizando la maniobra de 2 pulgares y mano alrededor del tórax. Si el reanimador no puede rodear físicamente el pecho, se recomienda compresiones con base de una mano. Y las revisiones sistemáticas y los estudios de simulación sugieren que la maniobra de 2 pulgares y manos alrededor del tórax es la técnica para administrar compresiones en los lactantes. En comparación con la maniobra de 2 dedos, índices y mayor juntos, en particular para lograr una profundidad adecuada. Y en otro estudio prospectivo, la maniobra con una mano dio lugar a mayor profundidad de compresiones que la maniobra de 2 pulgares en lactantes. Teniendo esto en cuenta, para los lactantes se recomienda utilizar la maniobra con base de una mano o con los 2 pulgares y manos alrededor del tórax. Y ya no se recomienda más la maniobra de los 2 dedos para RCP en lactantes. Entonces, comprimir el tórax con una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Cambiar de reanimador entre 2 a 3 minutos si hay fatiga antes. La profundidad 2 pulgadas que es igual a 5 centímetros aproximadamente. Si no hay respiración ni pulso eficaz, iniciar compresiones. Cuando llegue un segundo reanimador, realizar ciclos de 15 compresiones, 2 ventilaciones. Cuando tomamos el pulso, en recién nacido no buscamos el pulso en el cuello, ni en el brazo como en los adultos. Las guías recomiendan escuchar el corazón en el pecho.
Si necesitas palpar, lo único que puedes usar es el latido del corazón umbilical, pero solo como un apoyo. Las decisiones de reanimación se basan en escuchar la frecuencia cardíaca, no en palparla. En un recién nacido se escucha directamente en el pecho, del lado izquierdo del corazón, debajo del pezón. Ahí es donde los latidos se oyen más claros en neonatal. Entonces, al inicio de la reanimación, apenas nace el bebé, no está vigoroso, no respira, no llora, flácido, se evalúa la frecuencia cardíaca. El pulso se transforma en la frecuencia cardíaca de inmediato. El método recomendado: auscultación precordial, escuchar al corazón en el tórax, más confiable que la palpación. Si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, iniciar ventilación boca a boca nariz. Entre 30 y 60 ventilaciones por minuto. Eso equivale a una ventilación cada 1 o 2 segundos. Con soplos suaves, no fuertes y mirando siempre al pecho del bebé, durante 30 segundos seguidos. Luego se reevalúa la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto, después de 30 segundos de ventilación eficaz, iniciar compresiones. Y si no está seguro de escuchar el corazón, sencillamente inicia compresiones. Y si hay un DEA, utilícelo si está disponible. Las guías permiten y recomiendan el boca a boca nariz en recién nacidos, cuando no hay equipo. Es el método más eficaz para sellar la vía aérea del neonato en una emergencia fuera del hospital. Entonces, recordemos, en recién nacido se escucha el corazón, no se palpa. En lactante menor a 1 año, el pulso braquial. En niños mayor de 1 año, pulso carotidio o femoral. Un estudio observacional en recién nacidos prematuros, tardíos y a términos informó de que una frecuencia de inflado de 30 minutos se asociaba con la mayor depuración de dióxido de carbono. Y recuerden la importancia de las compresiones sean efectivas, y en caso de los pediátricos, pues tienen una progresión de tamaño. Hay estudios que demuestran que a veces en menos de 2 minutos la actividad disminuye y la percepción. A los 2 minutos, si tienen la oportunidad, tiene otras personas, cambio de compresor, porque sabemos que la calidad se deteriora. Entonces, el punto es que quizás al menos de 2 minutos, aunque ya hayas empezado con una mano, quizás acabe dando compresiones con las 2 manos. Y en niños de 6, 7, 8 años, realmente vas a tener que utilizar las 2 manos para dar buenas compresiones. Y también depende del tamaño del rescatador. Pero es más preocupante comprimir por debajo de la profundidad adecuada que comprimir excesivo. No estoy diciendo que esté bien comprimir excesivamente, pero el problema que queremos evitar principalmente es que las compresiones no sean efectivas. Queremos que sean buenas compresiones, y en un bebé, pues los 2 dedos, los 2 pulgares en el esternón puede ser una alternativa, pero quizás vas a terminar dando compresiones con una mano. Pero en el caso de los niños, ya una mano o preferiblemente 2 manos para dar buenas compresiones. Utilizando una buena postura, una compresión vertical, los hombros por encima del paciente y las rodillas a la altura del pecho del paciente. Encontrar un neonatal recién nacido de 0 a 28 días en la vía pública es poco frecuente, pero puede ocurrir, y es importante saber cuáles son las situaciones más habituales para prepararte en tu rol. Un parto extrahospitalario accidental puede darse cuando la madre no llega a tiempo al hospital. Trabajo de parto muy rápido, el parto en vehículos, veredas, colectivos y taxis, partos asistidos por transeúnte o familias sin preparación. Los riesgos que vamos a encontrar es la hipotermia, dificultad respiratoria, sangrado del cordón. Neonatales por abandono, donde suelen encontrarse es en las puertas de las casas u hospitales, plazas o bancos públicos, contenedores de basura, baños de estaciones o terminales, cajas o mantas dejadas por terceros. Los riesgos que podemos encontrar son hipotermia severa, deshidratación, trauma, infección. Las situaciones en las calles junto a sus padres pueden tratarse de familia en situación de indigencia, madres adolescentes, migrantes sin acceso a la salud, personas que consumen sustancias, viviendas precarias en espacios públicos.
Y los riesgos son falta de controles, mala higiene, enfermedades respiratorias, bajo peso, desnutrición, exposición al frío y al calor. Y en una emergencia médica, el bebé neonatal en la calle también puede ser encontrado con apnea, cianosis, dificultad respiratoria, convulsiones, vómitos explosivos, inconsciencia, fiebre o hipotermia. Y muchas veces los cuidadores piden ayuda desesperados en la vía pública. Y neonatales en situaciones traumáticas, caída desde brazo en la vía pública, accidente de tránsito, lesiones por violencia familiar o social y golpes por la manipulación brusca. Y neonatales encontrados tras una emergencia, inundaciones, incendios, evacuaciones y accidentes masivos. El riesgo principal en cualquier situación es la hipotermia. En neonatales y recién nacidos tenemos que hablar del manejo umbilical. Sencillamente, en un parto inesperado, las personas sin formación no deben cortar el cordón umbilical. No es urgente y hacerlo mal puede provocar sangrado o infección. Lo correcto es dejar el bebé unido a la placenta, colocar al bebé en el pecho de la madre y esperar asistencia médica. Diferenciar entre pinzar y ligar el cordón. Pinzar es colocar una pinza plástica o metálica tipo clamp. Su función es cerrar el cordón para evitar sangrado antes de cortarlo. Es lo que se usa en casi todos los nacimientos actuales. Y ligar es un término más general y tradicional. Significa atar o cerrar el cordón con algo, una banda, hilo estéril o cinta. Antes de empezar, llama de emergencia al número local, decirle que hay un parto y que necesitas asistencia urgente. Y el operador también va a poder guiarte. Evaluar rápidamente a la mamá y al bebé. Si la mamá está consciente, estable o sangra mucho. El bebé respira o llora, tiene buen tono, si está vigoroso. Si el bebé no respira o está azul, iniciar ventilaciones con presiones. Y si no hay un profesional de la salud, preparar al recién nacido para trasladarlo. Hacer lo siguiente y con calma. Mantener el calor, secar al bebé con una toalla limpia y seca, quitar la prenda húmeda, ponerlo en contacto piel con piel sobre el pecho desnudo de la madre y cubrir ambos con una manta o abrigo. Si la madre no puede, envolver al bebé con una toalla seca y una manta. Asegurar la cabeza y evitar cubrir la cara. Observar la vía aérea y la respiración. Observar si hay líquido en la boca y control del sangrado. Si hay sangrado abundante por placenta o la herida de la madre, priorizar presión directa para la mamá y pedir ayuda urgente. Y si el cordón mismo sangra, aplica presión sobre la ruptura. Para el profesional de emergencia, ¿cuánto tiempo pueden esperar antes de cortar el cordón? Si el bebé está bien, vigoroso y respira, lo ideal es esperar al menos un minuto o hasta que el cordón deje de latir. Si el bebé necesita reanimación efectiva, no respira, frecuencia cardíaca baja, no esperar demasiado. Iniciar ventilación y el personal puede cortar temprano el cordón para permitir maniobras de reanimación y el manejo. Si la madre sangra mucho o hay riesgo para la vida de ella, priorizar la atención de la mamá. En algunos casos, el equipo corta el cordón rápido para acelerar la atención de la mamá o el bebé. Hacer 2 ligaduras, una a 2 o 3 centímetros del ombligo del bebé y otra a 4 o 5 centímetros lejos. Atarla con nudo doble bien fuerte. Corta entre las 2 ligaduras y recordá documentar la hora del corte, que es importante para el hospital. Según las guías, la AJA 2025, ¿qué significa ordeño del cordón intacto? Es una maniobra donde antes de cortar el cordón umbilical, el profesional desliza suavemente la sangre desde el cordón hacia el bebé, empujándola con los 2 dedos 2 o 3 veces mientras el cordón sigue sin cortar. La idea es pasar un poco más de sangre al recién nacido. Y para quienes lo recomiendan, recién nacidos a término que nacen falta de vigor. El bebé no llora, no respira bien o está muy flácido. Y los prematuros tardíos, los bebés de 35 semanas o más, pero no los prematuros extremos. ¿Y por qué se hace esto? Porque esa sangre extra del cordón aporta oxígeno, aporta glóbulos rojos, mejora la volemia, la cantidad de sangre circulante y puede darle una mejor transición al bebé que nace con poca fuerza.
Es como darle un pequeño refuerzo natural antes de separarlo de la placenta. ¿Es obligatorio? No, la guía dice que puede ser razonable. Significa que es una opción válida, no una regla estricta. Cada equipo decide según la situación, siempre priorizando la seguridad del bebé. Y cuando no se hace, si el bebé necesita reanimación inmediata, si la placenta está desprendida, si hay problema con el cordón, muy corto, prolapsado, etc. Y las guías hablan acerca de la importancia de la presencia familiar durante la reanimación. Nada nuevo, esto hace décadas se menciona en las guías, pero en este caso se reafirma la utilidad de los padres o cuidadores estén presentes, ya que se ha establecido que reduce la ansiedad y la depresión a largo plazo. Beneficia el proceso de duelo y la comprensión del evento. Y cuando entonces hablamos de la importancia de que la familia esté presente, realmente todo lo que has aprendido, todo lo que has practicado, todo lo que has vivido, te ha dicho lo contrario. Entonces debemos cambiar ese libreto en la simulación y debemos comenzar a practicar qué es lo que debemos decirle a la familia. Y a veces no hay que decirle nada. Y a veces lo que hay que hacer es permitirlo que estén ahí. Lo que las guías recomiendan es que no deje a la familia sola. Esto no significa que vas a destinarle un recurso crítico de manejo de paciente a la familia. Puedes tener una persona que no necesariamente sea un personal clínico y que pueda acompañar a la familia en ese momento. Entonces, tenés al paciente crítico, estás comenzando a trabajar con el paciente, tenés al papá o a la mamá, o ambos ahí, o el cuidador, y eso se puede resumir como algo tan sencillo como decirle a la persona que tenés al frente. Podés estar dentro o fuera, pero no podés interferir. Y lo ubicás en un lugar donde se puede, donde se debe colocar o donde se debe parar. La intención no es que creemos el estereotipo que la familia va a interrumpir. El familiar no necesariamente va a interrumpir. El familiar lo que sí se va a beneficiar es que en algún momento le digamos algo. Y ese algo no necesariamente tiene que ser un detalle clínico. Puede ser sencillamente dejarle saber lo obvio. El niño no tiene signos vitales, estamos haciendo una reanimación. Y por lo general, al principio va a ser un poco caótico. Al inicio en que comenzamos, o turbulento para no usar la palabra caótico. Y es verdad, al inicio del manejo de este paciente suele ser turbulento, porque hay muchas partes en movimiento. Entonces, el reto para el profesional de la salud, para el equipo de trabajo, es tomar control de esa reanimación en los primeros minutos. El ocupar esas posiciones claves a veces toma un poquito de tiempo y en esos primeros minutos puede ser un poquito turbulento y no necesariamente refleje que se está haciendo mal. Es sencillamente el hecho de que hay muchas cosas corriendo simultáneamente y hay muchas partes en movimiento. Y entonces, ¿qué cosas tienen que ocurrir en los primeros segundos o minutos en una reanimación? Tenemos que comenzar a dar compresiones. Tenemos que comenzar a ventilar al paciente. En los pediátricos, las ventilaciones son proporcionalmente mucho más importantes que en los adultos, porque es más común que la etiología del paro cardíaco sea un problema respiratorio. Entonces, comenzar con las compresiones, comenzar con las ventilaciones, colocar ese monitor cardíaco, identificar si el ritmo es desfibrilable, obtener acceso y si lo es, darle una descarga, obtener accesos vasculares, preparar entonces los primeros vasopresores, en este caso epinefrina o adrenalina, y comenzar a buscar las causas de este paro. Y si hay algún problema con algunas de estas cosas que le acabo de mencionar, pues entonces hay que resolverlo. Porque no podemos tener una reanimación que no esté dando buenas compresiones, que no tengamos una vía aérea asegurada. Y cuando digo asegurada no me refiero a que esté intubado, pero por lo menos que tengamos una habilidad de ventilar y oxigenar efectivamente en ese paciente durante toda la reanimación. Puedes usar dispositivos supraglóticos y la AJA recomienda usar máscara laringea. Preferiblemente 2 accesos vasculares. Si podemos hacer eso en los primeros minutos, 2 minutos, excelente. Hay veces que se toma más tiempo. Se toma más tiempo porque no hay acceso vascular y tenemos que ir a un acceso intraóseo. Sea capaz de utilizar los dispositivos que pueda, los dispositivos que necesites, básicos o avanzados.
efectivamente para ventilar al paciente. ¿Qué uno piensa al día siguiente de una reanimación que no funcionó? Uno al otro día lo que piensa cuando vuelve a recordar los pasos y lo que ocurrió es que debíamos haber hecho diferente. Entonces no se torturen al día siguiente pensando en eso. Dense la oportunidad de preguntarse a sí mismo y al resto del equipo durante la reanimación. ¿Hay algo que se nos haya olvidado? ¿Hay algo que no estemos viendo? ¿Hay algo que podamos intentar? Y permitan que los demás miembros del equipo opinen. Y esto es bien importante, porque hay veces que en algunos líderes de equipos pueden ser intimidantes, pueden ser prepotentes y eso no fomenta que haya una buena comunicación entre líderes, entre los integrantes del equipo. Y si usted invita a rellenar un vacío, a identificar algo que no se ha hecho, aún la persona con menos entrenamiento va a estar más dispuesta a querer opinar y a llenar ese vacío. Pues entonces llevemos eso a la familia. ¿Qué es lo que la familia va a pensar al día siguiente si el paciente no salió de un paro cardíaco? Esa conversación que se está teniendo con los demás miembros del equipo es también productiva, porque le estás demostrando a la familia que todas esas posibilidades se están discutiendo. De hecho, en ese momento te puedes dirigir a la familia y decirle a sí mismo, ¿hay algo más que me pueda decir? ¿Hay algo más que conozcas del paciente? Especialmente cuando se está buscando medicamentos para intoxicaciones. Estamos considerando estas causas, pero no están funcionando. Le vas haciendo preguntas y no es que le estás poniendo la responsabilidad a los padres o a la madre en encontrar la causa. Pero es decirle, estamos tratando esto, estas otras causas no han funcionado. No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Así que la práctica o la simulación de este tipo de encuentro puede fácilmente integrarse a una simulación. No me refiero a que interrumpan la reanimación, me refiero a que pueden ser asertivos en obtener información, en notificar lo que está pasando y de poder demostrar tanto sus habilidades con esa persona, sino también con el resto del equipo que se está haciendo el mejor trabajo con el paciente. En caso de los pacientes que tengan eventos de muerte súbita, se recomienda una autopsia completa. Pues entonces, evaluar la genética, ya que en estos casos se pueden identificar condiciones que son hereditarias y pueden servir como prevención de eventos similares en otros miembros de la familia. Así que les invito a que vayan a la nota del episodio y de ahí puedan acceder al documento que se llama Aspectos destacados. Espero les sirva de referencias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Emergencias y Urgencias. Visítanos en las redes sociales. Invito a que se suscriban al canal y le den me gusta. Así llega la información a más personas. Saludos.